Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Salud y Bienestar, semana en la que se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y también el Día Mundial que se celebrará mañana de la concienciación por el síndrome de Meniere. Estos dos asuntos van a ser tratados hoy en nuestro programa y, si les parece, comenzamos repasando nuestro sumario. Empezaremos hablando con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, y es que desde el 1 de enero las farmacias podrán dar a aquellos que así lo soliciten medicamentos para dejar de fumar. Estos medicamentos, que hasta ahora había que pagarlos en su integridad, la Junta de Andalucía ahora los subvenciona, al menos en parte. Hoy hablaremos con ellos para conocer todos los detalles de esta iniciativa que puede ayudar a más de 9 millones de andaluces. También estará con nosotros Pilar Jurado de Aprender Pensando. Seguiremos comentando con ella la marcha de esta iniciativa cordobesa que ayuda tanto a las familias a que haya paz y armonía en el hogar. También, fíjense, vamos a dar cuenta de una noticia que ha tenido lugar esta misma semana, y es que un niño cordobés de 12 años ha visto seriamente dañada su visión ocular debido al uso de un puntero láser. Nos informará el Hospital La Ruzafa sobre este asunto. Nuestra nutricionista de cabecera, Alicia Salido, tratará el tema del cáncer, alimentación y cáncer. ¿Qué debemos comer cuando padecemos esta enfermedad? ¿Qué debemos comer dependiendo del ciclo en el que nos encontremos? En ciclo de prevención, en el ciclo de diagnóstico, cuando estamos en pleno tratamiento. Ella, Alicia Salido, nos ayudará a desentramar todo esto. Y por último, tendremos con nosotros a representantes de la Asociación Síndrome de Meniere España. Mañana, día 7, es el día por la concienciación en esta enfermedad, una enfermedad que afecta a muy pocas personas, tiene una baja prevalencia, pero que sin embargo incapacita de por vida, ya que es una enfermedad crónica. Pues comenzamos con nuestro programa con la noticia que recibimos a primeros de año, en la que se nos dice que el Servicio Andaluz de Salud desde el día 1 de enero está financiando de hecho los tratamientos para pacientes que deseen dejar de fumar a través de las oficinas de farmacia. Hoy vamos a profundizar un poquito más en este tema y para ello hemos invitado a integrantes de la Junta Directiva y trabajadores del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Está con nosotros su presidente, Rafael Casaño. Muy buenas noches. Muy buenas. Y también se encuentra con nosotros Eloísa Blanco. Ella es farmacéutica del Centro de Información del Medicamento de este Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Bueno, pues el tabaquismo es un problema grave. Aquí hablando antes de empezar la entrevista, tú misma, Eloísa, lo has dicho, 9 millones de personas en Andalucía que fuman a diario. Yo creo que es algo muy grave y hace muy bien el Servicio Andaluz de Salud en intentar poner freno a todo esto, ¿no? Bueno, evidentemente no debemos de minusvalorar porque el tabaquismo en sí es una enfermedad. Así es como hay que verla y así es como la ha visto la Junta de Andalucía y por eso, más bien tarde, pero lo ha incluido por fin en sus prescripciones de receta 21, el tratamiento que hay para el tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es una patología más, entonces como tal hay que tratarla. Si vemos cifras que son realmente abrumadoras, porque como decía son 9 millones de personas las que fuman, pero hay más de 60.000 personas que mueren al año por esta patología o asociada, más otras que conlleva. Si miramos esto y vemos que en España más del 24% de la población mayor de 15 años fuma, y no solo eso, sino que además dentro de esta población hay un deseo del 75%, que ahí es donde nos apoyamos para esto, y ahí estamos alentados las oficinas de farmacia en ayudarlos, porque si te das cuenta, ese 75% de la población que fuma quiere dejarlo,
Y hay un dato que es abrumador en este sentido, que es donde entramos de pleno los farmacéuticos, es que el 5% solo es el que triunfa solo, sin ninguna ayuda, es decir, a pulmón, nunca mejor dicho. Si tiene ayuda, transformamos ese 5% en el 40% de éxito. Entonces, ahí es donde está su oficina de farmacia, pero no ahora, siempre ha estado. Ahora lo que pasa es que nos vamos a coordinar, como no puede ser de otra manera, con la atención primaria, para que aquellas personas que son ese 75% de la población fumadora que quiere dejarla, darle una ayuda, y para eso tiene a los farmacéuticos, como no puede ser de otra manera. Me llama la atención que haya un 75% de fumadores que quieran dejarlo y sin embargo solo un 5% lo consigan por sus propios medios. ¿Qué pasa con el resto, con ese porcentaje, ese gran porcentaje de fumadores? ¿Por qué fracasan? ¿No es suficiente con querer dejar de fumar? Bueno, el deseo de dejar de fumar es condición sine qua non para comenzar cualquier tratamiento, como es lógico, pero si te das cuenta, hay un arsenal terapéutico que te ayuda, y esa es la parte que tendrá que valorar el farmacéutico cuando haga contigo una entrevista, y en colaboración, como no puede ser de otra manera, como te decía, con el Servicio Andaluz de Salud, con la primaria, porque formamos parte del equipo, tendrás que valorar tu grado de dependencia, ver si necesitas, en este caso son los dos principios activos que se han incluido en la prestación, o no, porque puede haber otras terapias sustitutivas, como pueden ser los parches o los chicles, y eso sí los tienes a tu alcance, que siempre han estado, como te vuelvo a repetir, en la oficina de farmacia. Ahora lo que sí hay son unos tratamientos que es la vareniclina, que es el famoso Champi, la marca comercial, y el bupropión, que es el Sintabac, que es un tratamiento que se incluye en la prestación farmacéutica del SAS. Es lo que ha variado, pero ya esto ya se venía haciendo. Y con unos resultados muy satisfactorios, porque, como te decía, con la ayuda del farmacéutico o del médico o de los dos juntos, como debe ser, se consigue el éxito del 40% de los casos, y ahí es, ya te digo, es donde tenemos que hacer hincapié y a la población transmitirle que vengan a buscar ayuda, porque eso es lo que queremos en la oficina de farmacia, que vengan a informarse. Eloísa, tú como persona vinculada a esa información al paciente, a la persona que quiere dejar de fumar, supongo que ahora mismo la demanda estará en alto, porque estos medicamentos, ¿qué ocurre? ¿Son gratuitos a partir de ahora? ¿Están sujetos a una prestación? ¿Exactamente cómo funciona todo esto? Bueno, estos medicamentos son medicamentos que han estado siempre a disponibilidad de cualquier fumador con receta médica, pero ahora se empiezan a financiar. No son gratuitos, tienen su financiación como cualquier otro medicamento. Ya cada persona, según su estado, ¿no?, pues tendrá que pagar una aportación u otra, ya depende de la individualidad, ¿no?, de cada uno. Y sí que tienen unos condicionantes, o sea, no cualquier persona es susceptible de beneficiarse de este tratamiento. Para ello, para que este tratamiento, la diferencia de este tratamiento a cualquier otro, de cualquier otra enfermedad, no, pues que si tú, no sé, estás mala, no sé, tienes colesterol alto, pues te mandan tu pastilla, pero en este caso, al ser un tratamiento que tiene que estar el paciente preparado, ¿vale? Por eso tiene que cumplir unos requisitos, y por eso solo se financia un tratamiento al año. Esto no es, ahora me quiero quitar de fumar, lo tomo, después vuelvo, ahora lo vuelvo a tomar. Claro, tiene que tener un control. Tiene que tener un control. ¿Por qué? Porque estos pacientes, los fumadores, pasan por distintas etapas. Está la fase contemplativa, la precontemplativa, en el cual, fíjate, es curioso que haya un 30% de los fumadores que ni siquiera se plantean quitarse de fumar, porque ponen una balanza y ven que tiene más pros que contras. Nosotros ahí, desde la farmacia, también queremos dar información sanitaria y conseguir que estos pacientes vayan cambiando un poquito, ¿no?, ya a la siguiente fase, que es la fase contemplativa. En esta fase se encuentran el 60% de los fumadores y entonces son los que se plantean ya quitarse de fumar, pero todavía no están preparados, o han tenido algún fracaso, o sea, se han querido quitar de fumar, han tenido un fracaso y ahora mismo están ahí, que sí que se quieren, pero que no están todavía. En esta fase, pues nosotros le podemos dar, pues, indicaciones, pues, de cómo va a mejorar su salud y por supuesto nosotros, al ellos venir a retirar la medicación a la farmacia, sabemos
un poquito de qué pie cojean, ¿no? Porque cada paciente tiene... Aquí los tratamientos son muy individuales, cada paciente va a tener una motivación distinta. Hay, por ejemplo, mujeres que se dan cuenta que le está afectando el tabaco pues, hasta en la piel, en eso, otras personas que tienen ya, pues son deportistas y fumadores, curiosamente, pues le está afectando en su capacidad pulmonar. Entonces nosotros tenemos que hacer hincapié conociendo al paciente, porque al estar tan cercanos, que somos los profesionales sanitarios, más cercanos al paciente, sabemos dónde podemos motivarlo para que pase a la siguiente fase, que ya es la de preparación. En esta fase, curiosamente, solo están el 5 al 10% de los fumadores. Nuestro fin es que haya cada vez más pacientes en esta fase. Es en esta fase cuando nosotros le tenemos que hacer si el paciente está de acuerdo, unos test, tenemos a nuestra disposición unos test que son el test de motivación y el test de dependencia. Y si estos test salen una valoración alta, pues ya delegar al paciente, al médico, para que el médico, si ve pertinente, poder recetarle este tratamiento. Es importante que el paciente se encuentre en esta fase para que el tratamiento llegue a su fin. ¿Por qué? Porque el tratamiento de deshabituación tabáquica no es solo físico, hay también un factor psicológico. Entonces el paciente tiene que estar preparado. Es por ello también por lo que solo se ha financiado un tratamiento al año para que el paciente no lo intente como voy a probar. No, esto no es probar, esto es la herramienta que te va a ayudar a quitarte de fumar, pero tienes que estar preparado psicológicamente. Eso iba a preguntar, esto de querer dejar de fumar y de conseguirlo, ¿es más una cuestión psicológica que física? ¿Es algo intermedio? En fin, creo que es muy complejo, ¿no? Bueno, tenemos los dos, como te ya he dicho, hay dos factores, está el psicológico y el físico. Con este arsenal terapéutico que tenemos, el físico prácticamente ayudamos muchísimo a los pacientes con el famoso síndrome de abstinencia. El tabaco provoca un síndrome de abstinencia, provoca insomnio, irritabilidad, un montón de y muchas ganas de fumar también. Sí, claro, todo esto es nerviosismo y ganas de fumar, ¿no? Eso es lo que nuestra medicación, ya sea la medicación como Rafael ha dicho antes, la que está financiada, o incluso las TSN, que se llama tratamiento sustitutivo con nicotina, que vamos a evitar que estos síntomas los consiga pasar el paciente lo más leves posible. ¿Vale? Es súper importante que el paciente sea consciente que si empieza con el tratamiento farmacológico tiene que terminarlo, y súper importante que tenga su personal sanitario, en este caso los farmacéuticos nos ofrecemos, para que cualquier problema que tenga, ya sea hay muchos pacientes que se quieren agarrar a un clavo ardiendo, ¿no? Diciendo, esta medicación me sienta fatal desde que me la tomo, me encuentro fatal, y no es que se encuentre mal, es que está sufriendo un poquito de síndrome de abstinencia y se creen que son problemas de la medicación. Para saber si es un problema de medicación o no, pregunta a su farmacéutico, que ya desde el Colegio de Farmacéuticos estamos, aunque siempre hemos estado formados, como Rafael ha dicho antes también, que esto, pero ahora con más hincapié, si cabe, en conseguir diferenciar si es problema de la medicación o es problema del síndrome de abstinencia. Si es problema del síndrome de abstinencia, tenemos herramientas de sobra en la farmacia para conseguir ese insomnio a través de un montón de plantas medicinales que tenemos a disposición de todo cualquier usuario, y aconsejar qué es lo que le va a venir bien a cada paciente. Ya te digo que es una cosa muy, muy personalizada. ¿Qué ocurre si se fracasa? Porque has hecho referencia a la importancia de que el paciente termine el tratamiento, pero ¿qué pasa si fracasa? ¿Debe continuar con el tratamiento? ¿Debe...? Bueno, hay una situación que lo primero que tenemos que situarnos es que el fracaso forma parte del intento, es decir, no tenemos que plantearnos si va a haber fracaso o no. Lo primero que tiene que pensar la población es que estamos hablando de una enfermedad que hay que quitarla, que hay que quitársela de sus vidas, tener esas ganas, que ya decimos que estadísticamente está ahí, que cuentas con ella, pero sobre todo es que es una enfermedad prevenible. A partir de ahí tú tienes que estar siempre, y además, y lo que tenemos que plantearle ahora a la gente que nos está oyendo, a las personas que nos oyen ahora, es decir, nosotros ahora mismo tenemos 406 oficinas de farmacia en Córdoba para que usted se acerque
pregunte, se informe y a partir de ahí se le hará un traje a medida, porque no todos son iguales. Es decir, que como nos contaba bien desde el CIN, se está preparando a los farmacéuticos a hacer un protocolo de actuación para que tengamos muy claro cómo actuar en cada caso. Unos serán derivación al médico, otros les podremos ayudar y juntos hacerle un seguimiento, porque el seguimiento es tan fundamental como el comenzar el tratamiento. En ese seguimiento puede haber una persona que fracase y no pasa nada, se volverá a intentar de la manera adecuada y con una ayuda psicológica, una ayuda también terapéutica, porque hay un síndrome de abstinencia que está ahí, que es real, pero es de muy poco tiempo. Hay que ser positivo en el sentido de que los efectos psíquicos son cortos y esos tenemos un arsenal suficientemente importante para, si no quitarlos al 100%, sí reducirlos en lo máximo posible. Entonces, lo que tenemos que transmitir es que se informen primero, vaya a la oficina de farmacia, en esa oficina de farmacia le podrán informar de su caso, le someterán a un test, como ha dicho, o si es necesario, o simplemente por el hecho de interesarse, les podrán derivar al médico adecuado, que le haga la prescripción adecuada, y a partir de ese momento, el fracaso o no, lo que sí está seguro que conseguirá tarde o temprano hacerlo, porque, vuelvo a repetir, lo que son los síntomas físicos son de muy corto periodo de tiempo, es más psicológico y eso es lo que tendrá ayuda y por eso sí formarás parte, tendrás que, de que la manera depende de tu grado de dependencia, formarás parte de grupos donde se te hará seguimiento, esa es la clave, ese seguimiento igual no lo podrá hacer el médico de primaria, sí lo podrá hacer su farmacéutico y juntos buscar el objetivo final que es erradicar, o si no erradicar, sí reducirla, porque es una enfermedad prevenible, eso es lo que nos tenemos que meter, no podemos soportar algo que es prevenible, evitarlo, y se empieza evitando desde la oficina de farmacia dando información para que no se caiga en ella ya, o sea que el programa que nosotros nos planteamos, no ahora, sino ya hace mucho tiempo, es un programa completo donde empieza la información del usuario, pero del usuario sano, del que no es fumador, que conozca los terrores que puede provocar y luego el seguimiento, que es tan claro y tan importante, y luego proteger a la población con los espacios sin humo. También tenemos que darnos cuenta porque está el fumador pasivo, que también está dañándose muchísimo con esta situación. En una palabra, lo que yo pido desde aquí es que vayan a la oficina de farmacia y se informen. Ese primer paso y lo demás iremos caminando juntos y seguro que se llegará a un final feliz. Estoy segura de que sí. Me refería al fracaso, ¿qué ocurre administrativamente de cara a ese tratamiento medicamento? Hablábamos de un año, no sé si tiene que esperar un año, si puede recaer y continuar con su tratamiento, es decir, ¿cómo es, con qué se va a encontrar el paciente en sus vicisitudes de cada día? Porque claro, cada paciente va a ser un mundo. Bueno, pero que no tiene por qué haberse elegido, es decir, si está dentro del programa donde se incluiría en la receta 21, es decir, que fuera de los financiados, tendremos que ver el motivo de ese fracaso y igual continúa con el mismo tratamiento, es decir, que no tenemos que plantear que si es uno o dos. Nosotros evidentemente la administración no va a pagarle eternamente los tratamientos, como es lógico, pero ese tratamiento igual llevado adecuadamente le servirá el mismo tratamiento para continuarlo si es que ha habido una pequeña recaída, porque recaídas puede haber, forma parte del camino la recaída, ¿por qué no? Ojalá llegáramos al 100%, ¿no? Nosotros la recaída, nosotros en tabaquismo no hablamos de recaída. Hablamos de experiencia, porque cada recaída es una experiencia más que ya sabes en qué momento le hacemos una entrevista, en qué momento recayó y entonces le damos pues pautas para poder cuando exista ese momento de que él pueda sobrellevarlo sin necesidad de fumar. Hay una cosa que es el efecto craving, que es el efecto imperioso de dejar de fumar. Antes hablábamos del efecto físico. El efecto físico ya a las 6 semanas ya se puede considerar que, perdón, a los 6 meses el paciente ya es un exfumador. Pero ¿qué pasa? Que el craving, la necesidad imperiosa de fumar, incluso puede durar años. Entonces siempre el fumador tiene que darse cuenta que siempre tiene que estar alerta. Y para eso estamos también los farmacéuticos, para ir haciéndole ese seguimiento. Es que muchas veces, más que necesidad de nicotina, yo lo hablo desde el desconocimiento total, pero muchas veces más que necesidad de nicotina es necesidad de tener un cigarro en la mano, porque yo he visto personas encender un cigarro y no darle ni una calada, simplemente es tener el cigarro encendido, eso también es... Sí, mira, es curioso porque cuando una persona se quita de fumar,
ten en cuenta que es su amigo, su compañero de todo, de muchísimos momentos, y entonces ahora le vamos a decir, no, es que tienes que abandonar a tu amigo, aunque es un amigo malo, pero que tienes que abandonarlo. Y ellos en cualquier momento de su vida lo relacionan con tener tabaco. Y es difícil el desarraigo del tabaco. Por eso es importante también plantearse un cambio de hábitos de vida, un cambio hay que detectar cuál es el cigarrillo, el cual no te puedes quitar porque ese es súper necesario, y entonces intentar cambiar ese hábito. Pero ya te digo que no hay ninguna norma para un paciente concreto, son pautas individualizadas. ¿En qué punto se encuentran las farmacias de Córdoba? Esto acaba de comenzar en el 1 de enero, son 400 farmacias, más de 400 farmacias. ¿Cómo están los profesionales farmacéuticos de informados y de preparados para comenzar ya con sus pacientes diarios a trabajar en esto? Nosotros estamos ya preparados para recibir, porque sabíamos de la fecha, sabíamos de la importancia, y hemos preparado a través del colegio un protocolo de actuación. Los farmacéuticos se están formando ya desde los meses finales del año pasado, están haciendo, y luego lo que es más importante, estamos comenzando a tejer la lógica, la conexión con los servicios de salud para trabajar todos juntos. La semana pasada tuvimos a Antonio Ranchal, doctor Ranchal, que es experto en tabaquismo, y vino a nuestra formación, porque para nosotros es muy importante, porque somos al fin y al cabo los primeros, los más cercanos. Para venir a la oficina de farmacia no hay que pedir número, no hay que pedir cita, te recibe el farmacéutico en cualquier momento del día, y tenemos que darnos cuenta que esto para nosotros es absolutamente nuestra carta de presentación, y es nuestra manera de ser, de sanitarios, de ser la primera línea, pero también conlleva que estemos preparados, y eso lo asumimos. Teníamos el salón de actos lleno, la formación la están siguiendo el 90% de los farmacéuticos, y de la mano con la administración, desde ya puede ir cualquier persona a pedir información a la oficina de farmacia. Distinto es, en unas se han implicado más y harán un programa de seguimiento, en otros sabrán cómo derivarlo y quién puede ayudarle para ese programa de seguimiento. Pero ya todas las oficinas de farmacia tienen la información adecuada para saber decirle los medicamentos que están financiados, cómo tienen que actuar, y decirle de alguna manera cómo tiene que visitar a su médico, y juntos hacer la labor que el final es acabar con el tabaco, ¿no? Una cosa curiosa, nos comentaba Antonio el otro día, que él muchas veces le falta el registro final de saber si el paciente se ha quitado de fumar. Ten en cuenta que muchos de estos pacientes no son pacientes crónicos de nada, que la cronicidad empieza luego más tarde, pero a lo mejor si no tiene ninguna enfermedad ni nada, se pueden tirar meses, años, incluso sin volver al centro de salud. Entonces a él le falta la herramienta de ese paciente que ha tenido y que le ha querido, le he puesto un tratamiento para quitarse de fumar. Cuando ya el paciente no vuelve, él no sabe si es que ha tenido una recaída o realmente se ha conseguido quitar de fumar. Y entonces sí que nos pedía a nosotros pues esta colaboración también para, al fin y al cabo, el paciente vuelve a la farmacia vuelve porque somos el centro sanitario más cercano, y porque viene a por un ibuprofeno, por otro tipo de cosas. Entonces nosotros podemos seguir haciendo ese seguimiento y preguntarle, oye, ¿cómo lleva este tratamiento? ¿Qué tal va? Y ya conseguir ese registro, que es donde nos pedía él que la falta, ¿no?, de datos, ¿no?, para él poder saber qué falta, ¿no?, en estos tratamientos. Sí, hay que darse cuenta también que no es por falta de interés, pero igual un médico de primaria, su tiempo es limitado, no puede dedicarle y no puede hacerle ese seguimiento. Ahí es donde tenemos que estar, y ahí estamos diciendo a la administración: no podéis desperdiciar 406 oficinas de farmacia con capilaridad absoluta en Córdoba y provincia, sin tener que pedir números en cualquier hora del día. No podéis desperdiciarlo, y ellos lo han entendido perfectamente, y lo que estamos es simplemente enlazando por un bien común, que en este caso los fumadores, acabar con el tabaco, pero nuestro servicio a lo que es la población y nuestro servicio al paciente, que es el objetivo de cualquier farmacia y de cualquier farmacéutico. Pues pueden salir datos muy interesantes de este seguimiento que se realizan en las farmacias de aquí a unos años, y ver de esos 9 millones de fumadores qué ha ocurrido con ellos. Ojalá no sean más, ojalá sean muchos menos, pero saber sobre todo qué ha pasado con estos fumadores y sobre todo con aquellos que tenían ganas de dejar de fumar. Pues me parece una iniciativa de lo más interesante, estaremos muy pendientes de ella. Yo quería hacer
Sí, por supuesto. Llamamiento para todos los que queréis quitaros de fumar. Pues hay un lema que es muy común, que nosotros lo utilizamos mucho, que todo el mundo le desea al prójimo, ¿no? Salud, dinero y amor. Pues si tú te quitas de fumar, tendrás más salud, tendrás más dinero y además conseguirás apreciar más los que tienes alrededor, porque también los fumadores pasivos se ven afectados por tu tabaquismo. Así que animo a todo el mundo que se acerque a su farmacia y que pregunte que estamos formados y que nuestro fin al final es ayudarlos. Pues estoy seguro de que va a salir algo muy bueno de esta campaña antitabaco en colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y las farmacias de toda Andalucía, pero en este caso las de nuestra Córdoba. Rafael Casaño, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, gracias por haber estado con nosotros, y Eloísa Blanco, farmacéutica y trabajadora de este Colegio de Farmacéuticos, gracias por haber estado con nosotros, y bueno, pues lo mejor para continuar con este trabajo, que salga algo muy bueno de aquí. Pues muchísimas gracias por habernos invitado y nada, siempre estamos a vuestra disposición. Enhorabuena por vuestra disposición. Gracias. Bueno, nosotros, ya lo saben, si quieren dejar de fumar, lo tienen a la vuelta de la esquina en la farmacia que está justo al lado de su casa. Seguimos con nuestro programa y nos marchamos a nuestra sección Aprender Pensando. Y comenzamos con nuestra sección Aprender Pensando. Para ello tenemos hoy con nosotros a la gerente de esta empresa cordobesa, Pilar Jurado. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Hoy queríamos tratar un tema de lo más interesante, y es la gestión del enfado, porque enfadarnos nos enfadamos todos. Lo que pasa es que también tenemos que saber enfadarnos, ¿no? Pues sí, es curioso porque yo siempre digo que es un derecho que tenemos, ¿no? Tenemos derecho a expresar nuestro enfado. Lo que pasa es que buscar la manera de hacerlo convenientemente no es tan fácil, porque el enfado es una reacción que tenemos, que sale de manera natural siempre que vivimos una situación que no nos gusta. Con lo cual, claro, lo que ocurre es que siempre que vivimos algo que no nos gusta, tenemos esa reacción negativa hacia la situación, y hemos de aprender con el paso de los años, desde que somos pequeños hasta que somos adultos, pues a gestionar que esa expresión no sea muy bruta, ¿no? que no sea muy desajustada, que sea algo pues que al final termine siendo funcional, que es de lo que se trata. O sea, que hemos de conseguir que el comportamiento, que nuestra interacción tenga un sentido y una finalidad, ¿no? ¿Eso se puede educar, entre comillas? Es decir, nuestro carácter es parte de nuestra genética. Sin embargo, sí que podemos educar la proporción de nuestras reacciones, ¿no? Claro, yo siempre, cuando explico, el otro día de hecho lo hacía en relación a las capacidades de las personas, ¿no? Y bueno, pues el estilo de interacción, que nacemos con un predisponente también, ¿no? Con nuestro temperamento, que es aquello que nos hace reaccionar de manera instantánea ante las situaciones. En los niños pequeños, cuando uno va a una escuela infantil, se ve muy bien, ¿no? Cuando tenemos críos de 2 años, pues fundamentalmente se mueven por ese código genético, por ese temperamento que han heredado de su padre y de su madre. Y conforme vamos exponiendo a los niños a experiencias de aprendizaje, podemos conseguir ajustar esa tendencia natural de forma más eficaz. Por eso es importante que los padres estemos atentos y tengamos como objetivo conocer a nuestros hijos, porque dependiendo de ese temperamento, pues tendremos que ajustar también nuestras reacciones a ese temperamento, con el fin fundamental de esa tarea educativa, que es enseñarles formas de actuación que sean funcionales y que les sirvan de manera adecuada conforme vayan creciendo. ¿Cuándo debemos empezar a atender ese temperamento? Es decir, cuando un bebé casi ya empieza a mostrar su verdadero carácter y nosotros debemos prestar atención y empezar a actuar en consecuencia. A ver, hemos de tener en cuenta un aspecto importante, que es como el comportamiento de manera natural va evolucionando. Cuando los niños nacen, su comportamiento
eminentemente emocional, es innato, o sea, actúan por reacciones naturales de su cuerpo según los estímulos del ambiente o la apetencia que tengan, ¿no? Y también hemos de tener en cuenta cómo el cerebro va evolucionando y nos va permitiendo aprender. A partir de los 2 años, los niños ya empiezan a estar en condiciones de atención, o incluso un poquito antes, ¿no? 18 meses, dependiendo de los chiquillos. Entre los 18 meses y los 2 años, uno ya nota que una personita tiene disposición al aprendizaje. Esto significa que el niño puede aprender a partir de consecuencias y de organización del padre y de la madre como agente educador, si son sistemáticos, por ejemplo. Lo típico que un niño cuando empieza a los 2 años pues ya sabe andar y explorar el entorno, ¿no? Y tiene la tendencia a meter los dedos donde no deben, ¿no? Pues ese es un comportamiento que nosotros podemos enseñar ya, si las consecuencias que ponemos son sistemáticas y están bien ajustadas. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a gestionar esas reacciones de enfado, porque son típicas, ¿no? La rabieta a los 2 años, ¿no? Que siempre hablamos, y en las escuelas infantiles, cuando hago escuela de padres, todo el mundo quiere cómo aprender a gestionar las rabietas. Las rabietas son la primera expresión del enfado. Ya podemos empezar ahí a exponer a nuestro hijo. El truco está, yo siempre lo digo, a que el enfado tiene que aparecer. Es un derecho y es algo que es naturalmente adecuado. Y además cumplimos un doble objetivo, que también enlazamos con lo que hablamos hace un par de semanas de la inmediatez, de lo importante que era entrenar la tolerancia a la frustración. Cuando gestionamos el enfado de nuestros hijos, estamos también enseñándolos a gestionar esa frustración, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser que nuestro hijo aprenda a calmarse solo. También es algo esto que repito, ¿no? Tenemos que tener ideas claras, y la idea clara es que nuestro hijo tiene que aprender a calmarse solo. Muchas veces lo que ocurre es que, o por temor a que se enfade, o por temor a su reacción si estamos públicamente en una cafetería o en algún sitio, lo que hacemos es, o porque no tenemos tiempo, que esto es el valioso tiempo que es casi oro, ¿no? Hoy en día, pues entonces lo que hacemos es que intentamos calmar al niño. Entonces, si a partir de esta temprana edad en la que ellos ya empiezan a tener experiencia de enfado y que pueden ya estar en condiciones de empezar a aprender cositas, pues si los enseñamos a que esa rabieta, esa expresión de enfado la calmen solo, sin hacer nada, solo estando con ellos, tranquilos, a su lado, y haciendo también nosotros modelo de calma, pues entonces empezaremos a enseñar a nuestros hijos desde esa temprana edad a gestionar su enfado. Fíjate, qué facilito. La teoría está muy bien. Otra cosa es la práctica, porque si tú tienes un niño que te monta una rabieta a la mínima ya desde bebé y no lo hacemos bien, supongo que eso va a más cuando son más mayores. Si estamos en ese punto, ¿qué tenemos que hacer ya con niños de 5, 6, 7 años? Entonces, evidentemente el comportamiento va evolucionando, ¿no? Y las formas de aprendizaje también. Si desde que son pequeños no hemos puesto esto en práctica, pues los niños ya saben qué es lo que va a ocurrir, ya han aprendido una determinada forma de gestión, con lo cual tendremos que empezar a aplicar lo mismo poco a poco, de forma paulatina, y también un poco tenemos que revisar el modelo del adulto, porque normalmente lo que ocurre también es que los padres muchas veces cuando sentimos o cuando experimentamos que lo que decidimos hacer para calmar el enfado, en este caso que estamos hablando de ello, no funciona, pues entonces esa sensación de frustración de que nuestro objetivo no se cumple también hace que nos enfademos. Y estamos en ese momento, si abordamos con enfado un enfado, pues haciendo de modelo inadecuado. Entonces es tocar diferentes puntos. Uno importante, tener claro, no tener miedo a que nuestros hijos expresen su enfado y respetarlo, porque realmente es algo, bueno, pues que tenemos todo derecho a expresar, solamente que vamos a enseñarle a hacerlo de manera ajustada. Si tenemos ya un niño más mayor, que ya puede, o incluso adolescente, que ya puede expresar lo que opina, lo que siente, pues en realidad tenemos que hacer lo mismo, es retirar la atención a esa expresión del enfado de forma desorbitada hasta que se calme y explicárselo. Cariño, en esta situación, así tal y como estamos, no podemos hacer nada. Yo no voy a atender a tus demandas si estás así de enfadado, gritando, dando patadas, no sé, podemos llegar a extremos muy altos, ¿no? También va a depender mucho de ese temperamento. Si nuestro hijo tiene un temperamento muy fuerte, nos va a costar mucho más
esfuerzo y más sistematicidad, ayudarlos a gestionarlo. Incluso a lo mejor no vamos a conseguir que se calmen del todo, pero en el momento en que baje la intensidad, pues ya podemos acudir y prestar atención y decirle: te has calmado, estás calmándote, ahora podemos hablar. Ahora podemos hacer algo, ahora, bueno, si tú haces lo que yo te pido, yo podré hacer lo que tú me pides, podemos llegar a algún acuerdo, pero no tener una reacción inmediata ante la suya. O sea, si su reacción es muy fuerte, de mucha ira o de mucha agresividad, y eso hace que nosotros reaccionemos inmediatamente o para calmarlo, o de forma, lo podemos calmar o consolándolo, o de forma muy agresiva también, o de forma más agresiva por el educador, ¿no? O por un grito más fuerte, entonces si eso hace que el niño se calle, no está aprendiendo a calmarse solo. Que lo importante es que pensemos que tenemos que conseguir que nuestro hijo se calme solo. Otra estrategia interesante cuando empiezan a tener, bueno, pues que ya empiezan a controlar su comportamiento, pues yo explico que podemos crear en casa un rincón de calma. Entonces un espacio con una alfombra o con unos cojines donde no sea un sitio de castigo, sino que sea un espacio para salir de esa situación que nos está alterando a todos y que podamos llegar a la calma que nos permita poder pensar, poder decir lo que tenemos que decir de manera ajustada y sin faltar el respeto, sin hacer el daño al otro, y que la situación pueda fluir de manera más eficaz y más amorosa, que es de lo que también se trata, ¿no? Has hecho referencia a la gestión del enfado y al derecho que tienen los niños a enfadarse. Sin embargo, no hemos contado nada sobre la cantidad de enfados. Habrá niños que se enfadan por todo y niños más tolerantes que podrán recapacitar o tendrán más tolerancia en su carácter, en su temperamento, y no se enfadarán por absolutamente todo. Cuando el número de enfados ya excede a la normalidad, ¿qué tenemos que hacer? Le tendremos que enseñar a no enfadarse por todo, ¿no? Claro, cuando yo digo que todos tenemos derecho a enfadarnos, es porque hay un dicho muy común que yo, vamos, lo escuchaba lo recuerdo cuando era pequeña, y también ahora se lo digo a la gente, ¿no? Los niños no se enfadan, o los niños no lloran, pensando que porque uno es pequeño tiene que estar todo el día feliz, contento, saltando y tal. Entonces, realmente como planteamiento hemos de entender que todas las personas tienen derecho a enfadarse. Es verdad lo que tú apuntas, y es muy interesante porque es situación que viven muchas familias. Bueno, puede ser que nuestro hijo tenga un temperamento muy fuerte o un estilo de gestión muy negativo y que a todo lo vea con el vaso medio vacío en vez de medio lleno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene más riesgo de enfadarse más. En esta situación tenemos que elegir el momento. ¿Qué comportamiento vamos a abordar de forma más...? Es que lo que ocurre es que lo que hace que un enfado se potencie es que lo abordemos con mucho enfado por nuestra parte. Entonces, si tenemos una tendencia de un niño que se enfada mucho y nosotros lo pretendemos calmar riñéndole todo el rato, eso va a provocar una reacción en positivo de aumento de enfado. Si intentamos abordarlo con serenidad y un poco de calma, pues probablemente esa atención la atención del adulto hace que refuerce el enfado y que se enfade más. Con lo cual, si el adulto empieza a ignorar y a retirar atención al enfado, progresivamente va a ir bajando esa intensidad y esa frecuencia, ¿vale? Eso por ahí. Y luego también hemos de ayudar a los niños a portarse bien, porque hay veces que si su tendencia natural es a verlo todo negativo y a enfadarse por todo, no tienen la estrategia ellos, por condición biológica, por temperamento, de la alternativa. Entonces le tenemos que ofrecer la alternativa. Si no sabes jugar con tu hermano, porque siempre entra en conflicto, voy a estar con vosotros ofreciendo un modelo de juego más agradable. Si no se te ocurre cómo echar el agua sin derramarla del vaso, voy a ayudarte a hacerlo de manera más tranquila, y entonces a partir de ahí también vamos a conseguir que nuestros hijos empiecen a portarse bien y podamos elogiar el comportamiento, y será una alternativa también al enfado. Que eso es bueno, elogiar cuando lo hacen bien, igual que siempre regañamos cuando lo hacen mal, cuando lo hacen bien hay que potenciárselo también, ¿no? Claro, porque es la alternativa, es que tenemos la tendencia natural a fijarnos solo en lo que no nos gusta para corregirlo. Y bueno, el qué hago, vale, ya sé que no puedo hacer esto, pero no se me ocurre hacer otra cosa. Entonces el adulto tiene que muchas veces guiar y propiciar que eso pase, que ellos tengan una alternativa de comportamiento.
Pues claro que sí, muy interesante. Estamos aprendiendo muchísimo con, valga la redundancia, aprender pensando y contigo, Pilar Jurado. Gracias por haber estado esta semana con nosotros y volveremos la semana que viene tratando otro tema que seguro nos va a resultar de lo más interesante para gestionar nuestra vida familiar. Muy bien. Un placer. Gracias. Y nosotros, fíjense, porque nos vamos a marchar a ver una noticia que ha salido del Hospital La Ruzafa, y es que un niño de 12 años jugando con un puntero láser se ha dañado y muy seriamente su salud ocular. Vamos a ver qué nos cuenta la doctora Espínola del Hospital La Ruzafa, qué hay al respecto de todo esto. En el servicio de urgencia hubo un niño de 12 años que consultaba por una pérdida de visión después de haber estado jugando con un puntero láser de color verde. En principio esto puede pasar con cualquier tipo de puntero láser. Lo había mirado fijamente con un ojo durante 6 o 7 segundos, no es necesario que sea más tiempo, y posteriormente lo había mirado con el otro. Desde el primer momento notó que veía una mancha oscura central que le impedía ver la visión de los detalles. Vimos a este paciente y lo primero que podíamos observar es una quemadura en la mácula. La mácula, para que lo entendamos, es el centro de la visión. De toda la retina, el lugar donde se concentra el mayor número de neuronas que posibilitan la visión, se encuentra justamente en esa zona. Toda esta capa es la retina y aquí podemos ver esta zona que se ve más blanquecina, que es una quemadura a nivel de la mácula. Esto hace que la calidad visual sea mucho peor y sobre todo para tareas que necesitan visión de detalle, como son la lectura, ver los detalles de la cara de las personas, todo lo que son las tareas escolares, etc. El problema de este tipo de lesiones, y de ahí la gravedad que tienen, es que realmente cuando aparece la quemadura no podemos quitarla ni podemos regenerar como tal el tejido. Siempre se intenta hacer un tratamiento con antiinflamatorios potentes, pero lo normal es que quede una pérdida de visión permanente y que va a dificultar en gran parte todo lo que son la visión de detalle. Es muy importante concienciar a la población sobre este tema porque los punteros están al alcance de cualquiera. Es cierto que tienen sus indicaciones y son necesarios para realizar ciertos trabajos, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con su utilización en la población infantil porque muchas veces no son conscientes del riesgo que puede conllevar. Ya lo ven, solo unos segundos de juego con un objeto inapropiado y secuelas en la visión para toda la vida. Es un tema serio y que esperemos que haya cundido para que todos tomemos conciencia de qué tenemos entre las manos y cómo debemos utilizarlo. Nos marchamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos con más salud y más bienestar. Ya tuvimos un programa en noviembre que me gustaría recordarlo y me gustaría que si los telespectadores que no están viendo no lo han visto, es un programa muy interesante en el que hablábamos un poco del enfoque multidisciplinar, del tratamiento que teníamos que tener en las diferentes fases, qué tenía que hacer un paciente oncológico para acudir a un dietista nutricionista, que somos clave en el tratamiento de ese paciente. Entonces fue un programa muy interesante y en este programa vamos a ampliar un poquito la información y me gustaría comentar que es verdad que este mes es el mes internacional, el 4 de febrero, es el Día Internacional contra el Cáncer, entonces me gustaría comentar qué tipo de alimentación podríamos llevar los pacientes que tienen este tipo de enfermedad. Nos vamos a centrar en eso porque, como sabemos, yo ayer me metía en Google y veía alimentación y cáncer y me salían 47.000 millones de páginas hablando de esto, ¿no?
Hay muchas dietas, se hablan de superalimentos, la dieta cetogénica, la dieta de la cebolla, este alimento es mejor, este alimento es dietas anticáncer. Dietas anticáncer hay cientos y miles. Entonces, a mí me gustaría que todos los telespectadores que nos están viendo sepan que una alimentación adecuada para un paciente con cáncer no tiene nada que ver con ese tipo de dietas, ni hay alimentos milagro, ni hay alimentos que curen el cáncer, ni hay dietas restrictivas, ni dietas que tengan algo concreto que vayan a hacer que el paciente se cure, mejore, no. Esto no existe. O sea, aquí existe una dieta. Para un paciente con cáncer siempre tiene que ser una dieta muy personalizada. Y las dietas personalizadas las tenemos que trabajar los dietistas nutricionistas. Y ese tipo de dietas, además de ser personalizada, tiene que ser una dieta equilibrada y saludable. ¿Eso qué significa? También lo hemos explicado en otras ocasiones, pero a mí me gusta repetirlo porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Cuando tú equilibras una dieta, haces que orgánicamente los nutrientes cubran todas nuestras recomendaciones diarias. Es decir, que yo equilibro una dieta en función de grasas, proteínas, hidratos de carbono, fibra, agua, vitaminas y minerales para ese paciente oncológico dentro de todas sus necesidades nutricionales. Y cuando hago una dieta saludable, estoy eligiendo alimentos saludables, es decir, alimentos que tienen que estar en nuestro día a día, en esa cesta de la compra que hemos comentado en otros programas. Alimentos pues como las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva, las frutas, las verduras, las carnes, los pescados, los lácteos, o sea, alimentos en realidad. Alimentos en realidad. Eso es muy importante que lo tengamos claro desde un punto de vista oncológico, que la gente huya. El otro día me venía una paciente a la consulta y me decía que había estado una semana con una dieta de ayuno, con una dieta, de ayuno no, me dijo con una dieta para depurar el hígado que le había mandado una chica que fue a una consulta, que era bióloga y que no tenía nada que ver con la alimentación y había estado una semana. Era una paciente oncológica y una paciente que yo trato habitualmente. Entonces, a veces digo, vamos a ver, vamos a centrarnos y vamos a tener claro con qué paciente estamos trabajando y qué tenemos que hacer. Hablo de paciente oncológico, pero esto se puede extrapolar lógicamente a toda la población. Pero con este tipo de pacientes que tienen unos tratamientos tan complicados, es muy importante que se trabaje con la dieta y que llevemos una dieta personalizada, saludable y equilibrada. Pues mira, a mí me gustaría en este programa, ya que hemos comentado un poquito en el otro programa otro tipo de cosas, me gustaría en este momento para los pacientes que están en un tratamiento oncológico, que saben que los efectos secundarios son de la quimio y de la radio bastante habituales, como por ejemplo, hay varios que vamos a comentar y que vamos a dar algunas ideas para que en su alimentación sea más fácil poder llevar ese efecto secundario, como por ejemplo puede ser la diarrea. Yo tengo pacientes en consulta que con la quimioterapia a veces van al baño 6, 7 y 8 veces al día. El principal problema de estos pacientes es que se deshidratan y después empiezan a perder masa muscular y tenemos un problema de sarcopenia, si esto no lo controlamos. Por lo tanto, bajamos mucho el peso y es muy complicado, podemos tener un principio de desnutrición. Estamos hablando que los pacientes oncológicos, entre un 40 y un 80% de los pacientes oncológicos pueden tener en algún momento del tratamiento una desnutrición, es decir, un nivel altísimo, y todo eso puede estar relacionado con los efectos secundarios. Por lo tanto, si un paciente tiene diarrea, yo siempre les aconsejo que durante el día se hagan como una bebida casera isotónica, que en realidad es una bebida casera en la que utilicen el caldo del arroz, cuezan mucho arroz
echen el caldo del arroz, echen limón, echen un poquito de sal y un poco de bicarbonato, y con eso lo van bebiendo sorbitos pequeños durante todo el día. Es muy importante porque también hay náuseas, hay vómitos, entonces con esa diarrea, ese batido que yo les digo, o esa bebida un poco casera, la pueden tomar en frío si tienen náuseas, que seguramente entrará mejor, ¿vale? Utilizo también mucho las cremas de arroz. Las cremas de arroz que compramos en la farmacia para los niños, pues para echar en los yogures, para echar por ejemplo, en un puré de patata con zanahoria. Siempre utilizo un poquito de caldo de arroz y un poco de esa crema. Y de hecho, como es una crema de arroz, aumenta un poquito el nivel calórico del alimento y eso también es positivo. Otro efecto secundario es todo lo contrario, el estreñimiento. Entonces, con el estreñimiento, pues también los pacientes podemos utilizar un truco, o sea, hay que retirar alimentos astringentes como el arroz, la zanahoria, plátano, manzana, huevos duros, pero yo siempre les digo, en ayunas, media naranjita exprimida con un poquito de aceite de oliva. Eso lo que hace es ayudar a nivel hepático a segregar bilis y esa bilis hace un efecto laxante. Puede ayudarles bastante en el tratamiento del estreñimiento. También suelen tener sabor a metal, pues que utilicen cubiertos de silicona, por ejemplo, que utilicen condimentos para aromatizar mucho más el sabor propio del alimento, que a veces le puede resultar un poco, bueno, pues trastocado un poquito el sabor. También suelen tener llagas, sequedad bucal. Es muy importante que hagan, que beban sorbitos pequeños con agua con limón durante todo el día. Pues si tienen sequedad bucal y tienen también diarrea, les puede servir la misma, perdón, el mismo preparado que hemos comentado antes. Pueden hacer cubitos de hielo con limón y pueden chupar el cubito de hielo. Es importante que lo hagan. Perdón, que es que estoy un poquito... Ya está. También pueden tener anorexia. La anorexia es una falta de apetito. Para esos pacientes, que es uno de los problemas grandes por lo que se deja de comer y podemos tener una sarcopenia y una desnutrición, es importante que en el día a día, yo les aconsejo que se hagan batidos caseros, porque está perfecto los preparados que te venden, pero están hartos de alimentación química o les están metiendo muchos fármacos en el cuerpo, entonces prefieren algo que sea de casa y tal. Pues entonces utilizo enriquecedores de los alimentos, que podemos utilizar pues lácteos, podemos utilizar frutos secos, aguacates, podemos utilizar huevo, todo eso para enriquecer. Tú con estos pacientes siempre lo que tienes que hacer es aumentar las calorías del plato sin aumentar el volumen, para que ellos, si dan una pinchada a un plato, tengan más calorías pero sigan comiendo la misma cantidad. Entonces es importante que se hagan esos batidos y los tomen en casa, si los toman un poquito fríos porque tengan náuseas o vómitos, que también lo pueden tener. Y bueno, pues yo creo que esas son un poco los síntomas que más puede tener un paciente con la quimio o con la radio, ¿no? Bueno, pues gracias, como siempre, a nuestra nutricionista de cabecera, Alicia Salido, por haber tratado especialmente hoy, en esta semana, este tema tan trascendental como es el cáncer y la alimentación, asunto, como han visto, muy importante. Y pasamos a otro asunto muy relevante que también tiene mucho que ver y está de actualidad esta semana, y es que mañana, 7 de febrero, se celebra el Día por la Concienciación en el síndrome de Meniere. Es una enfermedad que afecta al oído, que pone boca abajo el día a día de las personas que la padecen, y nunca mejor dicho, y hoy nos acompañan miembros de la Asociación Nacional del Síndrome de Meniere, además de un doctor especializado en esta enfermedad. Los presento ya, ellos son a mi derecha Román Carlos Zamora, otorrino de Reina Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Juan Pedro Tarín, vicepresidente de la Asociación Española del Síndrome de Meniere, y Encarna León, enferma y además perteneciente a esta asociación aquí en Córdoba. Gracias a los tres por estar con nosotros, bienvenidos. Tenemos un ratito para hablar de esta enfermedad que, aunque muchos hayamos escuchado hablar de ella, todavía es una gran desconocida. ¿Cuáles son los síntomas, la clínica que presenta el síndrome de Meniere, doctor? Prácticamente está definido como un vértigo espontáneo recurrente que suele durar entre 20 minutos a 1 hora. Está asociado a un acúfeno. Un acúfeno es un ruido que lo percibe, digamos, el paciente y nadie más. Puede ser invalidante y normalmente durante las crisis se suele enfatizar. La hipoacusia suele ser fluctuante y se define también como en una audiometría como una caída en las frecuencias graves, ¿ya? Y normalmente sienten como un llenado dentro del oído y suelen ser más o menos vértigos recurrentes de 2-3 veces por semana, pero cada persona es un mundo, ¿ya? Llegar al diagnóstico es como algo de descarte, ¿ya? Porque va enseñando su cara pues poco a poco. Exactamente, ¿cómo se diagnostica? Porque supongo que una persona llegará con los síntomas, pero ¿cuáles son las pruebas que se le hacen hasta que se da con la enfermedad? Sí, prácticamente la historia, siempre en todo vértigo, porque hay muchos tipos de vértigo, suelen ser, digamos, por pura historia. 80% de lo que dice el paciente es lo más importante. Entonces, pruebas como tal, o sea, para diagnosticarlo así, confirmándolo, solo a través de sacando el hueso y post-mortem se puede diagnosticar histológicamente. Si no, de lo contrario, nos basamos en lo que dice el paciente y muchas pruebas paran siendo normales. Entonces, tanto para el público como para inclusive los médicos compañeros no llegan a deducirlo y casi todo el tiempo dicen que todo es Meniere y no siempre es así. Pero el paciente usualmente es un poco variable, pero pueden empezar desde jóvenes a veces simplemente con una hipoacusia súbita y ese ser casi el primer síntoma, pero normalmente empiezan con vértigos de larga duración, invalidantes. La diferencia entre vértigo y mareo es, el vértigo es como giro de objetos, un movimiento, ya sea para arriba, para abajo, de una intensidad que el paciente ve que todo se está moviendo, aunque él está quieto, ¿ya? Y el mareo es como cuando uno se levanta rápidamente y siente que se va a desmayar. Entonces esa distinción es importante hacerla. Ellos tienen vértigos y en este caso suelen ser crónicos, pero tienen su tratamiento. ¿Dónde está? ¿Se sabe dónde está la naturaleza de esta enfermedad? Sí, digamos, la causa exacta del por qué no se sabe, pero se sabe que está situado en el oído interno. Nosotros dividimos oído externo, medio y el oído interno. La diferencia, para que sepan, la oreja y el conducto es externo, los huesecitos es la parte media y el oído interno tenemos el laberinto anterior, que es la cóclea, que es donde percibimos la audición, y el posterior, que es parte de lo que controla el equilibrio. Entonces ahí suele haber como un acúmulo de líquido que se le dice endolinfa. No se sabe exactamente la causa, pero puede ser por causa de un virus, bacteria, genético, anatómico, tiene muchas variedades. Se inflama todo eso y causa, como decir, un cortocircuito y causa todos los síntomas que decimos, ¿verdad? La hipoacusia, que es fluctuante, tal vez es lo que más, aparte de las prótesis auditivas, lo más difícil de controlar a largo tiempo, ¿verdad? Además de las consecuencias físicas y en el momento que sufre el paciente, ¿esta enfermedad trae otras consecuencias? Es decir, ¿puede derivar en otras enfermedades, riesgos a medio o largo plazo? Pues ¿o no? sí, más que todo, supongamos personales, ¿verdad? Porque le afectan en el modo de vida de una persona, como eso no avisa. Puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir mientras está conduciendo, puede estar sentado en el sofá. Eso muchas veces no tiene un aviso para decirle al paciente y que no vaya a trabajar, supongamos. Caídas, a veces cuando está muy descontrolado se le dicen crisis de Tumarkin, que el paciente no pierde la conciencia ni nada de eso, pero no puede controlar la caída. Entonces se pueden tener traumas craneoencefálicos, fracturas y cositas así. Y psicológicamente, personas a veces, porque esto debuta más o menos entre la 4ª y la 6ª década de la vida, pero se puede dar en cualquier edad. Pero cuando las pacientes no tienen como idea de lo que está pasando y mientras llegan al diagnóstico, mientras le dicen qué es lo que está pasando y le asegura a uno que le puede ir bien con un tratamiento, psicológicamente estas personas sufren un montón, se deprimen, se asustan, ¿verdad? ¿Hay tratamiento? Sí, Porque es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad crónica. Hay medicamentos que puedan y tiene paliar. diferentes fases y cada persona es un mundo, por decir así.
Pero en general, bien diagnosticado y todo, o por lo menos lo que uno percibe que como tal, el 80% responde a betistina. Y normalmente tienen que ser dosis un poquito altas, y ahí es donde se individualiza un poco al paciente, que no va respondiendo y no se controlan las crisis. Pues tenemos diferentes formas de controlar las crisis de vértigo y el mantenimiento. Y cada vez vamos tratando de no tocar el oído, porque es cierto que hay ciertos medicamentos o ciertas cirugías que se dejan de último, que ya puede dañar más o dejar sordo a la persona, pero se trata de que conserve la audición, ¿verdad? Está muy bien todo lo que nos ha contado, la teoría, pero la práctica, y tenemos aquí a una enferma, Encarna. ¿Qué es lo que siente realmente un paciente con síndrome de Meniere? Pues se te va la vida. En ese momento de una crisis se te va la vida. Sudor, frío, se me descompone la cara, se descompone el vientre, vómito, eso todo de momento. Y además es que te caes, si estás en casa te tienes que sentar o irte a la cama directamente, porque es que es horroroso. ¿Cuándo fue su primera crisis? ¿Con qué edad? Pues con 52, 48, 52. ¿Y qué fue lo que hizo? Supongo que a raíz de eso fue al médico. No lo sabía. No sabía lo que le estaba pasando. Claro. Entonces fui a urgencia y allí me dijeron que probablemente sería un Meniere. ¿En ese momento sabía que le estaban diagnosticando una enfermedad crónica ya para el resto de su vida? No, eso me informé ya muchísimos años, en 3 años. Y mi enfermedad fue pérdida de audición, porque a mí me dieron muy pocas crisis primero. Me dieron así como 2 fuertes. Pero yo veía de que no oía bien. Y me iba al otorrino, me hacían una prueba, ¿cómo se llama? Audiometría. La audiometría cada vez bajaba más y cada vez más. Bueno, llegó un momento que perdí el oído, uno de ¿Solamente ellos. un oído? ¿Afecta solamente a un oído? Sí, afectan a uno o a 2. En mi caso, los tengo los 2. Afectados. Sí, uno lo he perdido, que tengo un implante coclear, y el otro pues tengo pues un 75 perdido. ¿Cómo afecta todo esto? Aparte de la pérdida de audición, que obviamente afecta en su día a día, pero esto del síndrome de Meniere, ¿cómo ha llegado a afectar en su día a día? ¿Ha tenido que dejar su trabajo, su actividad cotidiana? ¿Cómo afecta a su ritmo familiar? Sí. Pues te ves tan impotente que no quieres aceptarlo, porque estás trabajando toda tu vida con un ímpetu y una movilidad y llevando tu casa a los niños, y de momento te vienes abajo y dices que es que no puedo, es que no puedo. Y la pérdida de audición te viene muy mal, porque es que estás trabajando y tú no eres consciente de que tú no estás oyendo bien. Y te hablan y te dice, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Y cómo le digo yo que no oigo? Y es que tú misma no quieres aceptarlo. Claro. Tú misma no quieres aceptarlo. Entonces, psicológicamente, te estás machacando tú misma. Porque es una cosa que te está produciendo esa enfermedad, una inestabilidad mental, que es que no puedes hablar ni con tu familia, porque es que la familia dice, pero bueno, ¿yo qué le voy a explicar a la familia si la familia no lo va a entender? Porque nadie primero tengo que entenderlo yo. ¿Nadie de su familia padece síndrome de Meniere? No conocía la enfermedad, ni nadie la ha padecido después de usted. ¿Se considera una persona enferma? Pues ahora mismo no, porque yo ya he pasado y soy tan optimista que estoy bien. Hombre, no dejo de tener la enfermedad, que cuando quiere tengo una crisis y me tengo que ir a la cama y decir, estoy enferma. ¿Por cuánto tiempo? Cuando le da una crisis, se mete en la cama, ¿y cuánto tiempo sabe que tiene que estar ahí?
Como mínimo un día. Se puede poner en 2, en 3, mínimo un día con la crisis fuerte. Luego se queda ahí como un poco aturdida, con poca movilidad, no girar mucho la cabeza, un poco con cuidado. Esto, si está trabajando, es pues una faena, pero para la vida cotidiana, si está planificando un viaje, que le ocurra esto en mitad de un viaje, es realmente un problema a lo mejor, Sí, ¿no? claro. Y esto no avisa. No. Cuando estás de viaje. Yo, de hecho, me ha pasado, he tenido que sentarme en el suelo y que se me pase. Qué horror, Juan Y Pedro. caerme. Claro. Como vicepresidente de esta asociación, que es nacional, tiene su sede en Córdoba, ¿cuántas personas en España están diagnosticadas de síndrome de Meniere? Pues los datos realmente son un poco contradictorios, porque cuando un paciente llega a una consulta con vértigo, el doctor Román lo sabe mejor que yo, era como un baúl desastre, ¿no? Donde se echaban muchos casos en Meniere, ¿no? Entonces existen muchísimos falsos positivos de Meniere, que precisamente ahora lo que se trata es de eso, de discernir entre cuál es un positivo real de Meniere, un posible o un falso Meniere. Entonces, aproximadamente se habla de una prevalencia de 5 a 8 casos por cada 10.000 habitantes, lo que se está moviendo aproximadamente. Pero también hay que distinguir entre lo que es un Meniere unilateral y bilateral, porque mientras que el bilateral, que afecta a ambos oídos, supondría un 30% del total de los Meniere, el otro se queda en un 70%. Entonces, el número de pacientes afectados a día de hoy todavía no es un dato que se pueda dar con fiabilidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta asociación del síndrome de Meniere de España? Pues evidentemente, oyendo hablar a los dos, yo creo que ya más o menos te lo puedes imaginar. La asociación nace con la idea de prestar este apoyo al enfermo de Meniere, apoyo en toda la amplitud de la palabra, un apoyo psicológico, una información laboral, una orientación médica sin que nosotros nos metamos, sino que nosotros lo que hacemos es encauzarlo hacia un especialista, porque realmente ellos son otoneurólogos, más que otorrinos, porque esto está un poco a caballo de batalla entre las dos especialidades, ¿no? Y prestarle primero ese asesoramiento en todos estos aspectos de la vida en los que se puede ver necesitado como enfermo de Meniere. En concreto, los orígenes de la asociación son esos, o sea, la asociación no como tal, sino de dónde viene la base, es de un grupo de Facebook, de las redes sociales, que existía en América, en Latinoamérica, y en el que muchos pertenecíamos a este grupo, hasta que en el año 2013-2014 un grupo de compañeros decidieron ponerlo en práctica aquí en España, ¿no? Entonces aquello tuvo una aceptación tan fuerte que muy pronto los propios especialistas fueron los que nos animaron a dar el salto a formar la asociación, porque evidentemente un grupo de Facebook está muy bien, tú puedes orientar a la gente, nosotros le llamamos un grupo de apoyo. Pero cuando tú quieres llamar a las puertas de las instituciones, tú quieres reunirte con un gerente, una gerente de un hospital, quieres ir a una consejería, tú no puedes decir soy el presidente de un grupo de Facebook, tienes que ir ya con una asociación. Y ahí es donde empieza ya a fraguarse la idea. Tuvimos, después de varios intentos fallidos, tuvimos una reunión en mayo de 2016 aquí en Córdoba, que por aquel entonces estaba el doctor Luna, ¿no? Antonio Jiménez Luna, que fue también, nos apoyó y nos dio el impulso para el tema de crear la asociación, igual que el doctor Manuel Oliva. Y bueno, después de mover cielo, tierra para ver esto, cómo se hace la asociación, pues en Córdoba el día 17 de septiembre del 2016 vio la luz la asociación de síndrome de Meniere España. ¿Cuántos enfermos aglutina ahora mismo? Asociados. Sí. Ahora mismo estamos en 508 a día de ayer, o sea, tenemos una historia de 3 años y algo, es muy difícil que la gente
sigas, porque el grupo de apoyo sí tiene más de 1.300 seguidores, pero bueno, no damos por satisfechos que en 3 años estamos en 1/3 de los que actualmente están. Bueno, muy bien. ¿Cómo se financia la asociación? Porque si queréis prestar toda esa ayuda, también necesitáis tener fondos para poder ejecutar todos los trabajos que se realicen, ¿no? Sí, nosotros básicamente a nivel de cuotas, que es una cuota muy pequeña, son 30 euros anuales lo que llevamos de cuota. Lo demás, pues todo lo que el poder de inventiva de nuestros socios, nosotros le llamamos sociocolaboradores, no nos dan. O sea, nosotros hacemos actividades de venta de camisetas, pulseras, libros, carreras, libros, por ejemplo, el caso, porque todos nuestros, digamos, los aportes económicos que recibimos, lo tenemos por estatutos que lo reinvertimos en la investigación, ¿no? Por ejemplo, el libro este de Vértigo, que lo sacamos en el 2018, es un libro no técnico, un libro de testimonio de enfermos de Meniere y de especialistas de Meniere, que sirve tanto para el enfermo, para ver que bueno, lo que a él le está pasando no es algo que sea de extraterrestre, nada de esto, sino que existe, y cómo poder afrontarlo, ¿no? Doctor, ¿el enfermo de Meniere puede continuar con su día a día normal o sabe que a partir del diagnóstico hay un punto y aparte y tiene que cambiar? Es individualizado, pero sí tiene que cambiar su mentalidad, porque supongamos situaciones de estrés o algo así pueden citar también la crisis, ¿verdad? Y aparte de eso, una vez llega hacia nosotros, porque tanto como les digo, los compañeros y todos suelen dar medicaciones o cosas que no son o están mal diagnosticados, pero una vez se le asegura y se logra controlar, supongamos, pues va mejor, va un poquito mejor, pero nunca se le puede decir que se le va a quitar las crisis. Es un mundo, cada quien. Hay gente que puede pasar 5 o 10 años sin una sola crisis y de repente vuelve como a renacer, se queda como silencioso. Tiene diferentes fases, por decir así, ¿verdad? ¿Cuánto se podría considerar que es normal? ¿Cuántas crisis? No hay hay gente que tiene de 3 a 4 crisis a la semana, como dicen. A veces puede ser días, 2 días, sí. Entonces, ahí es donde un tratamiento en la parte aguda, desde corticoides, hipocinéticos y todo, se pueden controlar, y un tratamiento de base. Y como les digo, tenemos diferentes como balas. Se controla el 80% con la betistina por lo general, a dosis un poco altas. Si no, se pueden poner corticoides dentro del tímpano. Eso ya aumenta los chances a 95% y controla un poco más la pérdida de audición. Las cirugías y otros medicamentos que destruyen el oído interno se tratan de dejar en casos que no se logren controlar, ¿verdad? Si se da el caso de un síndrome de Meniere unilateral, el otro oído está completamente sano. Si se aparca el problema de este lado, en el otro... No necesariamente, va como individual, pero lo que dijo Juan Pedro, depende de la década, en lo que dé y otras circunstancias, puede llegar hasta a afectar en un 30% de los casos, de forma independiente, ¿verdad? Y obviamente ahí es más difícil, ¿verdad? Es un poquito más difícil, y como dicen, cuando uno escucha no lo toma, pero en general no poder escucharse se va aislando uno de la población. Es una defensa importante, como los ojos para localizar los sonidos, en fin, es importante. Tenemos la crisis de vértigo y la pérdida de audición, ¿verdad? Pero bueno, en general, por lo menos las crisis es lo que mejor podemos llegar a controlar, ¿verdad? ¿Esta enfermedad se puede prevenir de algún modo o no? Difícil, porque como todavía no sabemos exactamente la causa de la enfermedad, y como dijimos, puede ser desde viral, desde genético. En el caso de Juan Pedro, su mamá lo tiene, o sea, puede haber un claro patrón genético. En el caso de Encarna, por ejemplo, no, claro, no hay nadie en porque su familia. Eso, un virus, un simple resfriado lo puede causar, o hasta una bacteria o supongamos, algo anatómico, una variante anatómica también lo puede dar. O sea, no hay muchos factores que predisponen a eso. No hay una forma de decir, miren, hasta que no se estudie un poquito más y hay un tratamiento que lo cure, pero al día de hoy algo que lo cure y deje de dar, todavía no existe. ¿Cómo está la investigación en este campo? ¿En qué punto nos encontramos? Va cambiando un montón.
Cada vez todo casi a nivel molecular y todo eso, en estudios desde Estados Unidos, desde Alemania, se han visto cada vez que hay receptores de histamina, con ciertas aminas vasoactivas, o sea, la cosa va mejorando y se va entendiendo un poquito más. La parte de la causa es lo que todavía está fría, hay muchas teorías, pero que esa parte está fría. Pero por lo menos, como les digo, la crisis es algo que el 80% de pacientes bien diagnosticados los podemos mejorar, ¿verdad? Y tenemos diferentes defensas, implantes cocleares, prótesis. No es lo ideal, pero por lo menos es una forma de restaurar un poco lo que se puede, ¿no? Bueno, pues que sirva esta entrevista como llamamiento a la sociedad, a todas las personas que padecen síndrome de Meniere, para que busquen apoyo en la asociación Síndrome de Meniere. Y bueno, cuéntenos muy brevemente dónde están, dónde pueden encontrarlos, en internet, redes sociales, cuéntenos todo para que puedan dar con ustedes. Básicamente nos pueden encontrar, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, y sobre todo en nuestra página web, que ahí van a encontrar muchísima información para que se tranquilice. Hay una guía didáctica que van fabulosas, como la guía de recién diagnosticado, que la utilizan mucho los facultativos, porque viene explicado qué es lo que te ocurre, cómo va a evolucionar, qué posibles tratamientos tienes, pero digamos desde la sencillez del paciente, no desde... Y bueno, ahí yo personalmente recomiendo la página web. Y, bueno, ¿cuál es la página web? Sería www.síndromedemeniere.com, porque no, la ñ no.com. Y ahí nos pueden encontrar y demás. Y tan solo, hombre, reforzar un poco lo que ya habéis estado hablando, el tema de la investigación para nosotros fundamental. Ese puede ser la solución del mañana. Nosotros colaboramos como asociación en los 3 últimos años al Centro de Genética y Oncología, el doctor José Antonio López Escame, que es el que lleva a nivel mundial, podríamos decir, es pionero en investigación sobre síndrome de Meniere. Lo hemos financiado los 3 últimos años con 40.000 euros. Para nosotros, imagínate, con una asociación de 500, si hemos tenido que vender pulseras y camisetas, como decía ella. Pero entendemos que las instituciones se tienen que volcar más con el tema de las enfermedades raras o minoritarias, porque que sean minoritarias no son olvidadas, y lo único que te hace es que sean un poco enfermedades invisibles, porque si tú ya no comprendes lo que te pasa y la gente ves que tampoco lo entiende, si las administraciones te dejan de lado, entonces estás abocado al fracaso. Estoy segura de que no, estoy segura de que en el corto periodo de tiempo, desde el nacimiento de esta asociación, las cosas han ido muy bien. Estoy segura de que van a conseguir más socios, más financiación y bueno, pues que esa investigación siga adelante y que muy pronto podamos dar con la causa de esta enfermedad que afecta a tan pocas personas, pero que les hace la vida tan complicada y que hemos visto hoy aquí. Gracias a los 3 por estar con nosotros, al doctor Román Carlos Zamora, otorrino de Reina Sofía, a Juan Pedro Tarín, vicepresidente de la Asociación Síndrome de Meniere España, y Encarna León, paciente y socia de esta asociación. Gracias a los 3, a continuar y con todo el ánimo del mundo. Sí. Claro que sí. El ánimo no se puede perder. No se puede perder. Bueno, pero ha estado usted aquí hoy y yo creo que ha dado un buen ejemplo para hay enfermos. Que luchar con la enfermedad. Claro que sí. No te puedes venir abajo. Claro que sí. Tienes que seguir. Y si un día estás mal, pues vale, te reserva, porque no te queda más remedio. Pero al día siguiente sal a la calle y enfréntate a la realidad. Si te caes, pues te levantas. Claro que sí. Esa es la actitud. Nosotros tenemos como lema que ser fuerte, o sea, no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Entonces, como ya no te queda otra, pues tienes que seguir adelante. Claro que sí, hay que aceptarlo y a continuar con el día a día. Pues gracias, que celebren mañana el día de la concienciación de esta enfermedad lo mejor posible, que consigan fondos para esa investigación. Un placer haberlos tenido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros nos vamos a marchar con esta asociación Síndrome de Meniere en España, que recordemos que mañana celebran ese día 7 de febrero por la concienciación por el síndrome de Meniere. Gracias por habernos acompañado y les espero el próximo jueves a las 9 de la noche, como siempre, aquí en PTV Córdoba.